Roberto Herman Corredor Bracho Autor. Filosofía mágica Vol. Fundamentos y cuestiones elementales. La magia filosófica fue creada cuando los gremios habían instalado entre sus antiguas regiones un principio sobre la alquimia de hielo y la ciencia sobre el estudio del magisterio espiritual. La magia filosófica durante años fue un tema escrito por antiguas tradiciones federalistas entre las escuelas de magia arcana y magia doctrinal. Entre estas escuelas se ha escrito un principio sobre los antiguos altos y su realidad entre los términos espirituales. La magia de los magos por años ha tenido la capacidad de crear entre las religiones un pensamiento sobre la existencia de antiguas escuelas que han tenido como ejemplo la creación sobre algunos principios entre la religión y la espiritualidad entre magos. Sin embargo, existe entre estos textos un vínculo con la antigua tradición de los magos celestiales y la vivencia de crear un parámetro sobre las antiguas artes de magia espiritual y filosofía sobre el conocimiento ancestral. Una de las cualidades más notables sobre las cuales los magos han escrito entre estas enseñanzas es la de crear una energía en el cual puede existir solamente un principio o realidad. La ciencia de la magia filosófica proviene de estos antiguos parámetros o bases en las cuales fueron operadas como un medio total para la existencia de algunos medios entre la tradición de la magia esencial y el vínculo con la práctica elemental. Entre estos conceptos la magia filosófica perteneció a algunos pueblos en las cuales ha existido un principio sobre la magia, la alquimia de hielo y sobre todo la existencia de un ser supremo. Entre estos conceptos básicos también ha tenido existencia la esencia de un ser creado en el cual muchos Agnot han descrito sobre sus tradiciones más notables. Entre estas tradiciones existe un término descrito de una religión mucho más antigua. Esta religión, al igual que otras que han tenido existencia, han dado como fruto la de crear un principio sobre las tierras en las cuales han sido más que una simple descripción entre la realidad. Estas tierras han sido nombradas como pueblos y entre los términos más expandidos estas tierras han sido obras por un fundador elemental. Entre la continuidad expandida estas tierras fueron creados cuando una de las razas más antiguas que los mismos Agnot habían habitado sobre la superficie de las antiguas montañas. Entre estas montañas, que han tenido más de 2000 años de existencia, ha provenido entre los alrededores un tema en los cuales muchos magos han pensado sobre la filosofía existencial. La magia de los Agnot es descrita como uno de los parámetros más antiguos sobre la tradición federal. La magia de los desiertos ha traído en común un principio sobre la base de algunos medios entre la percepción de las antiguas escrituras de antiguos magos de magia ceremonial o magia elemental. Entre estas escrituras existe un vínculo sobre la magia que ha sido guardada por años entre tradiciones antiguas o antiguas provisiones ocultas. La magia que rodeada por más de 1 millón entre las tradiciones de los magos y la filosofía de los antiguos pueblos han sido para la creación de algunos medios para la construcción de antiguas ceremonias de iniciación esotérica o prácticas sobre magias más antiguas. Entre el tiempo la realidad sobre la existencia de estas montañas es que desde hace unos millones de años atrás la cultura de las montañas ha construido una ciencia para la creación de antiguos medios entre la magia ancestral y el principio de los altos. El tema de este pueblo fue la construcción de una torre en el cual muchos podían pasar sobre el plano material y la fase de entrar en el plano espiritual. Entre los descritos sobre antiguos pueblos esta gente había creado un puente para pasar esta realidad a otra muy diferente. Cuando ellos habían construido este medio muchos no habían pensado de cómo podía ser posible o de cómo podía llevarlos a otro plano de conciencia superior. Este tema sobre el cual muchos magos han meditado es sobre el principio de lo ancestral o de lo antiguo. La raza de los mares puso en cuestión el análisis sobre la ciencia de estos ancestrales hasta que un día después los magos habían descifrado sobre la existencia de un portal que podía llevarlos a la realidad más evolucionada o más avanzada. Según los magos esta raza provenía de un término descrito y es que desde hace millones de años esta raza había estudiado sobre la existencia de Dios o el divino en términos generales. Según la magia filosófica el divino era entre otros conceptos como un primordial que había construido entre otros puntos de la materia un mundo totalmente poblado de seres de carne y animales. Según los magos la existencia de este ser provenía de una creencia en general y era la de construir un mundo en el cual todos los seres de existencia material o terrestre podían habitar. Estos seres obviamente humanos, a pesar de otras culturas, los magos lo relacionaron con los altos durante siglos. Esta creencia de la eternidad y el vínculo puso a pensar muchos magos que el principio había sido
sido parte de una formación sobre el plan de la universalidad altamente evolucionada o el primordialismo teórico de la unidad entre el universo. El fin. Muchos años después la magia usó este término principio altamente espiritual y funcional. La disfunción de esta realidad en las cuales muchos pueblos o civilizaciones han tenido como punto de vista ha sido para la descripción de una filosofía elemental o un vínculo con el registro de la ciencia cósmica. La cristalización sobre la magia filosófica fue para dar forma al pensamiento de un gremio en el cual las bases sobre la autonomía y el principio de la dominación elocuente entre las palabras. Esta base sobre el cual está descrita como un principio emergente entre las diversas realidades del mundo filosófico es que ha tenido entre otros preservativos como un puente para la cristalización de antiguos fundamentos trascendentes. La existencia de estos fundamentos fue en teoría o en la realidad como un principio sobre la magia de gremios o el crecimiento sobre la energía de otros conceptos en general. Sin embargo, ya que entre otros parámetros la magia de los gremios ha sido para la construcción de otros principios preservados sobre la existencia entre planos o el crecimiento espiritual de muchas materias en la realización de estos conocimientos.